Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la videoconferencia de hoy. Estamos en miércoles 16 de febrero de 2022. Vamos a iniciar con la temática de la segunda unidad. Entonces, vámonos al curso en el aula y busquemos unidad 2. Y entonces ya van a tener ustedes ahí los temas al inicio. Ahí están los temas que hay que cubrir en esta unidad 2. Me avisan si pueden ver bien. ¿Me confirman? Sí, sí se ve. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, esta es la temática de la unidad 2. Ven ustedes que la unidad 2 se centra en la célula. Por lo tanto, entonces los temas son la estructura y la función celular. Dentro de esto, pues habrá que entender por qué la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Se hablará de la teoría celular, de el tamaño y las formas celulares, las células procariotas y eucariotas, y organelos celulares, todos aquellos órganos que forman una célula y que por tanto determinan el funcionamiento de la célula. Y luego, pues, el tema de la membrana celular o membrana plasmática o membrana biológica. Vamos a ver la estructura de esa membrana plasmática. Vamos a ver el movimiento de materiales y agua entre la célula y el medio interno, el medio donde viven las células. El transporte activo y el transporte pasivo. Y dentro de este transporte activo y pasivo, la endocitosis, la pinocitosis, la fagocitosis, la exocitosis y la ósmosis. Y luego hablaremos de un tema muy importante para cerrar, digamos, con la unidad 2, y es el tema de las uniones celulares. Las células están en constante comunicación unas con otras, o sea, se comunican. Hay un lenguaje para que una célula se comunique con su vecina, si estamos hablando de células de un mismo tejido. E igual hay mecanismos de comunicación entre células de distintos tejidos en el cuerpo, pero sí están en constante comunicación. No son entidades estáticas, sino que más bien son entidades muy dinámicas desde muchos puntos de vista, básicamente desde el punto de vista químico, ¿verdad? Bien, estos temas que están aquí y que se les escriben aquí en el aula son porque usted debe de conocer los temas para leerlos. Entonces, usted debe ir leyendo esto. Esos son los temas que usted debe de leer para esta unidad. Ahora, si usted tiene el libro de Solomon para el tema de organización, estructura y funciones celulares, usted puede leer el capítulo 14 del libro de Solomon, organización de la célula. Y para el tema de membrana, igual si tiene el libro de Solomon, es el capítulo 15, que dice membranas biológicas, ¿verdad? Y si usted tiene el libro de Aude de Circ, puede leer el capítulo 4 para el tema de estructura y funciones de la célula. Este es el 4. Y el siguiente capítulo, el capítulo 5, es el capítulo que habla sobre la membrana celular, los mecanismos de comunicación y también las uniones celulares. Entonces, eso es para que usted lea. Recuerde que la lectura es individual y la lectura es responsabilidad de ustedes el ir avanzando en el tiempo que tenemos para esta unidad. Bueno, con la sección de la mañana ya estuvimos hablando algo, ¿no? Empezamos hablando un poco de los antecedentes históricos, del estudio de las células, y algo bien importante que dijimos, y lo vamos a repetir ahorita, es que desde hace, pues digamos, casi 100 años, o sí, casi 100 años aproximadamente, existen ramas de la biología que se dedican al estudio de la estructura y función celular. O sea, cómo está construida una célula, qué componentes la forman y cómo funcionan esos componentes, cómo se comunica la célula, cómo se comunica un organelo con otro organelo dentro de la célula, cómo se producen las reacciones bioquímicas dentro de la célula para
obtener energía de la comida, cómo se desechan las sustancias que no sirven hacia afuera, cómo se eliminan de la célula, cómo la célula se regenera, cómo se reproduce, cómo crece. Todos esos temas son estudiados inicialmente por una rama de la biología llamada citología. Sin embargo, después de la mitad del siglo pasado, después de 1950 para acá, se han desarrollado, digamos, más avances tecnológicos que han permitido también que surjan nuevas ramas de estudio celular. Dentro de ellas está la biología celular y también como una rama accesoria o que ayuda mucho a entender los mecanismos de funcionamiento celular, está la biología molecular. Entonces, gracias a esto, gracias al estudio de las células, que viene desde hace mucho tiempo, incluso viene desde antes de Jesucristo, pero en la era moderna, el estudio sistemático y científico de las células y sus funciones es a cargo de esta ciencia, citología, biología celular, biología molecular. Entonces, pero gracias a que el hombre se ha preguntado desde siempre de qué está hecho, cómo está hecho y por qué existe, es entonces que se ha acumulado durante siglos y hasta milenios conocimiento, información, que ha permitido que el día de hoy, pues, podamos estudiar el interior de las células utilizando microscopios electrónicos muy avanzados, que incluso podemos ver con ellos hasta las moléculas que forman la célula. Entonces, en la vida práctica, podemos entender que los avances en microscopía, voy a hacer uso de esta página en inglés de National Geographic, de la revista National Geographic. Gracias a esos avances en la microscopía, es que, por ejemplo, la ciencia médica, la ciencia biomédica y todas sus ramas ha podido estudiar todos aquellos microorganismos que están ahí alrededor de nosotros, que viven con nosotros, y han podido entonces observar su estructura, cómo están construidos. Entonces, lo que tienen en la pantalla en este momento no son bacterias, sino que más bien son virus. De hecho, los virus son mucho más pequeños en tamaño que las mismas células bacterianas. Y hemos logrado en la ciencia observar, poder ver literalmente cómo está construido, cómo está estructurado físicamente y cómo funciona químicamente un virus, por ejemplo. Entonces, vean ustedes que estos son representaciones de virus reales, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a mover para acá. Si usted no sabía qué aspecto tenía el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que provoca el SIDA en los humanos, tiene una forma como esta. Entonces, mire que es un virus encapsulado, que parece que tiene unas coronas también, muy parecido en algo al SARS-CoV-2, que produce la enfermedad llamada COVID-19, que es la que nos tiene de rodillas en el mundo en la actualidad. Y si usted va un poquito más abajo aquí, puede observar cómo se ven los coronavirus que han causado mayores muertes en la humanidad desde inicios de este nuevo siglo. Tenemos el SARS-CoV-1, que es el virus que provoca la enfermedad llamada SARS, síndrome respiratorio agudo grave, que causó una epidemia en donde murieron bastantes personas allá en Asia por el año 2003, 2004, 2005. Luego tenemos aquí abajo su primo, el SARS-CoV-2. Este sería el actual coronavirus que provoca el COVID-19, este que está acá. Entonces, miren que también podemos observar cómo está construido, porque lo hemos visto. ¿Cómo? Porque el estudio celular viene desde hace más de 2 siglos, hablando de manera sistemática, ¿verdad? Hablando de manera, digamos, bastante seria.
cuando se inventan los microscopios. Entonces, en aquel tiempo, obviamente no tenían este poder los microscopios. El día de hoy sí lo tienen. Podemos observar incluso las moléculas que forman a los virus o a las células procariotas, no digamos a las células eucariotas. Y vea que aquí más abajo está también, hay otros ejemplos más en esta página. Hay otro ejemplo acá que es otro coronavirus, que es el MERS-CoV. El MERS es el síndrome respiratorio agudo grave de Medio Oriente. Es un coronavirus que ha causado epidemias en Medio Oriente, en países de Medio Oriente. Entonces, miren que estos son los 3 coronavirus que han causado mayores muertes en lo que va del siglo XXI. Y se puede saber que así son y que estas coronas de aquí son proteínas que reaccionan con el sistema inmune, etcétera, porque hay avances muy grandes en microscopía. Y la microscopía se desarrolló por el estudio de las células. Bien, ahora, también la biología celular, junto con la genética y otras ramas de la biología, igual la biología molecular, han logrado, por ejemplo, avances increíbles en medicina, como por ejemplo el hecho de que ahora un niño o cualquier persona que tenga, digamos, una afección cardíaca muy grave, vamos a ver esta imagen bastante conmovedora de un niño que fue operado a corazón abierto, en una cirugía de corazón abierto. Bueno, esto es publicidad. Vamos a ver. Vamos a buscar aquí la imagen. Ya va a terminar esta publicidad. Bien, entonces, el asunto es que, esto es una noticia. El asunto es que el día de hoy, un niño o cualquier persona que sufra de una afección cardíaca muy delicada y que el corazón en algún momento, digamos, deje de funcionar y tengan que hacerle un trasplante de corazón, pueda recuperarse y sobrevivir debido a que hay terapias, ya por el avance médico y el avance en biología molecular, celular, citología, de entender cómo funciona el corazón y entender el momento justo en el que el cuerpo humano puede recibir un corazón donado y puede sobrevivir esa persona, no morir. O el caso de las personas que sufren una quemadura grave también, ¿verdad? Cómo esas personas pueden sobrevivir utilizando terapias actualizadas, terapias celulares, en donde utilizando células del prepucio de niños que han sido circuncidados, los científicos han sido capaces de cultivar en el laboratorio células de la piel para reproducirlas y producir injertos de piel que hacen posible que las personas con quemaduras graves de segundo o tercer grado puedan sobrevivir el día de hoy, se puedan curar de ese traumatismo severo y no morir. Todo eso es gracias a el desarrollo del conocimiento humano sobre el funcionamiento de las células, ¿verdad? En el capítulo 4 del libro de Solomon se empieza hablando de este caso. Este es un niño, de esto hablamos en la sección de la mañana, no voy a hablar de todo el contenido, pero lo van a ver ustedes en la videoconferencia de la mañana. Este niño era un niño de 10 meses que en su casa tuvo un accidente en la cocina. Su madre estaba cocinando con aceite hirviendo y el niño llegó por ahí y le cayó ese aceite hirviendo en su cuerpo. El 70% de su cuerpo se quemó. Quemaduras de tercer grado, que son las más graves. Y entonces el niño en ese momento, gracias al avance de la ciencia, gracias a los avances en las terapias celulares o a la bioingeniería, que también digamos que es una rama de las ciencias, que mediante esos avances, esas técnicas actualizadas en laboratorio para el cultivo celular, pudieron hacerle injertos de piel artificial obtenida de células de otro niño.
del prepucio, de la telita que envuelve el pene, de aquellos niños que son circuncidados. De esas células que hay en el prepucio, que son células que se están reproduciendo constantemente, continuamente, porque el prepucio es un tejido que va creciendo junto con el cuerpo del niño. Entonces, gracias a que se han podido reproducir las condiciones en un laboratorio para que esas células puedan reproducirse de manera artificial en condiciones de laboratorio y obtener tejidos viables para poder utilizarlos en quemaduras de personas, ya sean niños o adultos, con esas quemaduras graves, para que estos se puedan recuperar. Entonces, lo que quiero que se fijen es esto. Fíjense en la magnitud del daño que se ve en esta fotografía. Ahora vea usted, después de meses, el niño un poquito más grandecito, bueno, meses más grande, y observe usted el pecho. Gracias a las terapias celulares de tejidos que le salvaron la vida de niño. Miren cómo se ve el pecho, normal. Tal vez solo esta pequeña cicatriz aquí. Y el niño está sano, está vivo. Entonces, esto ha sido gracias a que los seres humanos no lo sabemos todo, no lo sabremos todo, probablemente, en cuanto a cómo funcionan las células, pero hemos acumulado conocimiento desde hace más de 100 años. Y estos conocimientos nos han permitido salvar vidas. Y probablemente en algún momento, quizás la bioingeniería haga posible que podamos cultivar en un laboratorio también órganos completos, ¿verdad? A partir de células madre. Cultivar corazones, cultivar hígados completos, cultivar riñones, estómagos, etc. Y poder trasplantarlos a las personas sin ningún peligro y darle una nueva vida a la persona. Esos avances en la ciencia se van dando, se va avanzando hacia ahí. Entonces, estas ciencias, ténganlas muy en cuenta de ahora en adelante. Biotecnología, bioingeniería, citología, biología celular, biología molecular, porque estas ciencias han proporcionado técnicas muy avanzadas que nos han permitido curarnos o por lo menos tener tratamientos eficaces contra enfermedades. Entonces, a leer, a estudiar mucho. Bien, vamos entonces ahora a continuar con el tema que estábamos hablando en la mañana. Voy a continuar de aquí. Ustedes lo pueden terminar. Y es que recuerde que en la Tierra existen dos grupos de seres vivos de acuerdo al número de células que forman su cuerpo. Hablamos de organismos unicelulares, procariotas, y hablamos de organismos eucariotas o multicelulares. Aquí hay que hacer una aclaración. Recuerde que dentro de los eucariotas, aunque la mayoría son multicelulares, hay un reino llamado reino protista, en donde existen todavía eucariotas unicelulares. O sea, siempre hay excepciones a las reglas. Siempre hay excepciones a las reglas. Esta es una. Pero en general, la Tierra está llena de procariotas y una contraparte de eucariotas. Ahora, hay diferencias entre las células eucariotas y procariotas. Cuando hablo de células eucariotas y procariotas, es necesario que tengamos esta imagen en mente. Las células eucariotas, como van a ver igual en la presentación de la mañana, las células eucariotas son más grandes en tamaño y son más complejas, es decir, tienen más organelos celulares y por lo tanto un funcionamiento más complejo. Las procariotas son células más simples, no solamente porque son más pequeñas, sino porque tienen menos estructuras celulares y por lo tanto pues son menos complejas, tienen menos complejidad estructural y funcional. Entonces, entre esas diferencias que podemos encontrar entre procariotas y eucariotas están lo siguiente. Las procariotas son pequeñas, miden entre 1 y 10 micrómetros de diámetro. Un micrómetro es la 1000 millonésima parte de un metro.
Es obvio que no se pueden observar. Las eucariotas son células más grandes y el rango está entre los 10 y los 100 micrómetros de diámetro. Y son más complejas porque tienen más organelos celulares. Procariotas poseen ADN, pero no tienen un núcleo celular. Eucariotas, hay un núcleo y el ADN está encerrado o protegido en ese núcleo. En las procariotas el ADN se encuentra en una región llamada nucleoide. Esta es una región del citoplasma, ¿verdad? Que se le llama nucleoide porque es en esa región en donde está el ADN celular. En las eucariotas, como ya dijimos, hay un núcleo. Procariotas poseen una membrana plasmática o membrana celular. Hay un citoplasma celular, que es ese material como gelatinoso, ese semigel que hay en el interior de la célula y en donde, pues no solamente están embebidos todos los organelos celulares, sino también es ahí en ese citoplasma celular en donde se dan la mayoría de las reacciones metabólicas de una célula. Y también, aparte de membrana plasmática, citoplasma, también la mayoría de los procariotas tienen una pared celular, sea o no sea de peptidoglicano, ¿verdad? Mientras que en las eucariotas hay membrana, por supuesto, hay citoplasma, hay un núcleo y algunos tienen pared celular. No todos los eucariotas tienen paredes celulares en sus células. Procariotas, no hay organelos encerrados por membranas, solo contiene ribosomas. Los ribosomas son aquellos organelos que contienen el ARN celular. Recuerda que el ARN celular decíamos que la función principal es ser el traductor de la información que está codificada en el ADN. Entonces, el ribosoma es importante en todo ser vivo porque es el organelo celular en donde se traduce el código genético y se sintetizan o se producen las proteínas que construyen la célula misma y los organelos de la misma. Entonces, en las eucariotas, aquí sí hay muchos organelos que están todos rodeados de membranas también. Las membranas no solamente son bicapas de fosfolípidos que rodean la célula, sino también rodean a cada uno de los organelos celulares, por lo menos en las células eucariotas. Los procariotas carecen de citoesqueleto. El citoesqueleto es el esqueleto de una célula. Está formado igual de proteínas. Pero las procariotas no tienen un citoesqueleto como el que sí tienen las eucariotas, que ya vamos a ver un poco de eso. Usted tendrá que leerlo con más detalle, pero yo le estoy haciendo la introducción. Y en las procariotas, bueno, son organismos que están ubicados en los reinos bacteria y arquea, usted ya lo sabe, mientras que en los eucariotas tenemos el reino protista, fungi o hongo, vegetal y animal. Esta es la imagen, un dibujo de la estructura anatómica básica de una célula procariota. Aquí se está mostrando la anatomía, digamos, de una bacteria típica, en donde hay citoplasma, el ADN está en el nucleoide del citoplasma, hay ribosomas, hay una membrana celular, hay una pared celular y todavía hay otras estructuras más que no se encuentran en las células eucariotas, como esta gelatina que está toda llena como de pelitos, no son pelos, son unas estructuras proteínicas que se llaman fimbrias. Y esta masa gelatinosa donde están esas fimbrias se llama cápsula o cápside, que es una estructura, una composición química que ayuda a esas bacterias o a esas procariotas a adherirse a diferentes superficies en el medio donde viven. Lo mismo las fimbrias. Por ahí vemos que hay flagelos que ayudan a la célula a moverse. Esto es una estructura anatómica básica de una célula procariota. Y ahí están las funciones de esas estructuras. Igual en el libro, en el capítulo que les menciono, ahí se detallan esas funciones. Ustedes tendrán que leer no solamente las diapositivas, sino también revisar esas funciones en el libro. Esta es otra imagen, otra representación para dejar un poco más claro la estructura básica de una célula procariota.
Miren que siempre hay pared, membrana, cápsula o cápside, flagelos, fimbrias, está el ADN en el nucleoide, está el citoplasma, están los ribosomas, hay estructuras que se llaman pilis, etc. Y ahí están las funciones básicas. No vamos a hablar de cada una ahorita porque nos llevaría mucho tiempo. En una célula eucariota diferente a una procariota, mucho más grande, más compleja, vea que hay muchos organelos celulares y todos esos organelos son organelos membranosos, es decir, que están cubiertos por membranas. Lo mismo pasa con los órganos de nuestro cuerpo. Si usted recuerda la anatomía básica del cuerpo humano, hay bolsas de piel, por decirlo así, que rodean los órganos. Por ejemplo, en el caso de los pulmones están rodeados del pleura, el corazón está rodeado del pericardio, los intestinos están rodeados de mesenterio, el cerebro está rodeado de meninges. Entonces, son capas como bolsitas que rodean ese órgano y lo aíslan las reacciones químicas que ocurren dentro del órgano de las que ocurren fuera. Lo mismo pasa en las células eucariotas. Entonces, ustedes ven que cada órgano, que hay más, hay un retículo endoplásmico rugoso, un retículo endoplásmico liso, hay ribosomas, obviamente, hay aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas, núcleo, nucleolo, etc. Muchos órganos, mayor complejidad tanto estructural como funcional de estas células. Aunque obviamente el metabolismo básico es el mismo en todas las células, no importando si son procariotas o eucariotas. Aquí hay otra comparación de células eucariotas entre sí. Esto es una célula, a la izquierda de su pantalla, esta es una célula vegetal. Y a la derecha, esta es una célula animal, o sea, una célula eucariota del cuerpo de un animal. Y los órganos que poseen son muy parecidos, pero obviamente hay algunas diferencias porque, claro, las plantas, como son un grupo muy específico de organismos fotoautótrofos, hay algunos organelos celulares que nosotros los animales no tenemos. Por ejemplo, no tenemos los animales vacuola central o vacuolas en general, no tenemos plastidios como los cloroplastos o como los cromoplastos, y tampoco tenemos clorofila dentro de estas estructuras porque nosotros no somos organismos fotosintéticos. Tampoco tenemos una pared celular, ¿verdad? Que sí tienen las células vegetales y es la que está formada de celulosa, recuerda, la pared celular de las células vegetales está formada de celulosa y esa pared celular rígida es la que le da a las plantas pues esa estructura rígida, esa cierta rigidez que les permite permanecer en esa posición en la que crecen en el suelo, ¿verdad? Tienen esa estructura corporal algo dura, las plantas. Entonces, aquí hay diferencias, claro. Organelos, como le digo, que no hay en una ni en otra. Eso se va develando a lo largo de la lectura. Otra imagen del mismo tema. Y bueno, aquí ya entonces empezamos a ver las estructuras propias de las células vegetales. Más adelante, en las siguientes diapositivas, entonces se habla de las funciones de la vacuola central, de la pared celular, de los cloroplastos. Y ustedes obviamente ven que al igual que cualquier célula, posee una membrana plasmática, una membrana celular, un citoplasma celular y un núcleo, ¿verdad? En caso de las células eucariotas, y en las procariotas, recuerde que no hay núcleo, pero sí hay una región del citoplasma llamada nucleoide en donde se encuentra ese material hereditario. En el caso del animal, vemos también las diferencias porque aquí se muestran, por ejemplo, centriolos, que son unos organelos que no encontraba en la célula vegetal. Pero en la célula vegetal hay vacuolas, por ejemplo, o cloroplastos que no encontramos en la célula animal. Entonces vean que ahí hay grandes diferencias. El que estén o no estén ciertos organelos en las células de cada organismo, en cada reino, obviamente va a determinar muchas diferencias, no solamente en la apariencia,
sino también en la función ecológica y en la forma de interactuar de ese organismo vivo o de esos organismos vivos con los demás. Entonces ya después de esto, usted comienza a ver las funciones. Núcleo celular, le empieza a mencionar que el núcleo dice que es el orgánulo más prominente de la célula y que tiene un promedio de 5 micrómetros de diámetro. Estamos hablando de células eucariotas, ¿verdad? ¿Por qué se dice que es el orgánulo más prominente de la célula? En realidad, no es que sea el más grande, no es que sea el más importante. Sí es importante porque el núcleo resguarda el ADN y el ADN es la molécula más importante de una célula. Sí, desde ese punto de vista sí. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, es más prominente, o sea, es más notorio porque tiene una forma definida, porque tiene un tamaño definido y porque al teñirse las células, para poderse estudiar al microscopio, se tiñe bastante. Entonces como que se nota más. Se nota claramente que ese es el núcleo. Es bien conspicuo. Es fácil identificar el núcleo de una célula eucariota. El núcleo tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Eso es bien importante porque al final uno entiende que esas membranas, póngase a pensar que son como barreras. Entonces hay microorganismos, por ejemplo, los virus. Los virus, aunque por un lado no son considerados seres vivos, aunque por otro lado sí, de eso hay que pues, ponerse a leer mucho y entender por qué eso es así, por qué ese debate actual en ciencia de si los virus están vivos o no. Pero el caso de que el punto es que los virus no sobreviven solos, es decir, los virus tienen que reproducirse o se pueden reproducir únicamente cuando evaden las defensas de un organismo vivo y entran a sus células, evaden los mecanismos de defensa de la membrana plasmática y logran entrar. ¿Cuál es el objetivo de los virus? Todos los virus. Estoy hablando de todos los virus que invaden a otros seres vivos para poder sobrevivir. El objetivo del virus es entrar al núcleo. Pero para entrar al ADN, porque quiere llegar al ADN, lo que hace el virus es que, digamos que secuestra el ADN de la célula para introducir su propio ADN y lograr reproducirse. Pero para que ese virus pueda introducir su material genético al núcleo, tiene que atravesar todavía una membrana externa, una pared, y luego tiene que atravesar una membrana interna. Es decir, está bien cuidado el ADN. Eso es lo que quiero decir. Está bien resguardado, está bien protegido. Pero no es el núcleo el organelo más importante desde el punto de vista funcional. No es el más importante porque en realidad la membrana celular, digamos que cumple una función un poco más compleja, porque si bien es cierto la membrana no contiene el ADN, pero es la que administra la entrada de materiales y agua a la célula. O sea, es la que determina qué entra y qué sale. Y en qué medida entra y en qué medida sale. O cuándo entra y cuándo sale. O sea que la membrana es realmente una estructura importante. Pero en este momento estamos hablando del núcleo. En el núcleo hay un nucleolo. El nucleolo es una estructura, digamos, como un núcleo chiquito que está dentro, que es en donde está el ARN nuclear. También ahí hay ARN. En el núcleo también hay ARN. Bien. ¿Por qué decimos que el núcleo es importante? Bueno, claro, porque ahí está el ADN. ¿Y qué es lo que hay en el ADN? Toda la información que hace que esa célula funcione. Ahí está el disco duro, con todos los detalles de la construcción de esa célula, con todos los detalles de cómo funciona cada orgánulo de esa célula. Todos los detalles de ese ser vivo están ahí. Entonces, en nosotros, por ejemplo, en los organismos multicelulares, a usted cuando le hacen cuando le toman una muestra de ADN, ¿de dónde le toman una muestra de ADN? Se la toman del cabello o se la toman de la piel, ¿verdad? Un frotis en la boca, por ejemplo. Porque todas las células del cuerpo, en su núcleo, contienen todo el ADN necesario que codifica la información que usted es.
de quién es usted, ¿verdad? Toda la información, en una única célula. ¿Cuántas células teníamos nosotros? Formaban el cuerpo humano unos 75 trillones. Pues cada una de esas células contiene un núcleo y en cada uno de esos núcleos está la suficiente cantidad de información genética para construirlo a usted. Entonces aquí se habla de la envoltura nuclear. Se ve que el núcleo también es una estructura porosa. Y eso es bien interesante porque resulta que esos poros que hay en el núcleo, llamados poros nucleares, ¿para qué están ahí? ¿Es para ventilar el ADN? ¿Es para qué? Bueno, es interesante. A través de estos poros sale, por ejemplo, las proteínas que se producen o se sintetizan por el ARN nuclear una vez que la célula está en ese proceso de reproducción. Entonces, por esos poros, por ahí salen las proteínas. O parte de las proteínas, parte de las cadenas polipéptidas o polipeptídicas que van a armar, ya sea ahí cerca del núcleo o ya sea afuera del núcleo en el citoplasma, van a armar las proteínas completas que las células ocupan. ¿Recuerdan cuáles eran las proteínas o parte de las proteínas que las células construyen y que ocupan para sobrevivir? Bueno, enzimas, por ejemplo. Las células fabrican enzimas. ¿Para qué? Para regular el metabolismo celular. ¿Qué más elaboran las células? Elaboran hormonas, elaboran hormonas, que parte de ellas son proteínas, elaboran otras proteínas para, por ejemplo, la reconstrucción de la estructura de la célula, del cuerpo celular, el mantenimiento, o para el crecimiento de la célula, la reparación de la célula, etc. Y también por esos poros hay mensajes químicos que llegan o salen. O sea, es una comunicación completa. Nuestras células se comunican. Aquí hay un resumen de lo que es cada estructura del núcleo, la envoltura nuclear, cuáles son sus características y su función, el nucleoplasma, que es como el citoplasma dentro del núcleo, también sus características y sus funciones, y el nucleolo, características y funciones. Ahí está todo bien detallado para que lo vayamos entendiendo. Y luego se habla del citoplasma. Aquí estamos detallando ya las partes de la célula. Entonces, ahí se explica que el citoplasma es una matriz fluida, está formado o construido a partir de agua en un 70% y de otros elementos formes o elementos o compuestos químicos que hacen que haya una consistencia como de una gelatina, ese citoplasma. Y ahí se hace una clasificación del citoplasma. Se dice que se le puede llamar citosol o hialoplasma, si es la parte fluida, en la que se suspenden los orgánulos, o sea, la mayoría del citoplasma en la célula es dialoplasma. O luego también por ahí se empieza a hablar de otra denominación de este citoplasma. Luego se empiezan a hablar de los orgánulos celulares. Se empieza a decir que las células eucariotas tienen ribosomas, tienen retículo endoplásmico liso y rugoso, tienen un aparato de Golgi, tienen lisosomas, tienen vacuolas, si estamos hablando de células vegetales, peroxisomas, que son unos organelos que desintoxican las células de peróxidos y de otros, y de alcoholes, por ejemplo. Son muy comunes estos peroxisomas en las células del hígado. ¿Cuáles son las funciones de las mitocondrias? De los plastos o plastidios, en el caso también de células vegetales. Luego se habla también de centriolos, en el caso de células animales, y de otros orgánulos. Entonces se empieza a hablar de cada organelo. Entonces aquí estas diapositivas que siguen empiezan a explicar cada función de cada organelo celular. Ahí está, ribosomas, cómo en esos ribosomas está el ARN y cómo el ARN sintetiza las proteínas codificadas en el ADN celular. Luego se habla del retículo endoplásmico rugoso, porque se le llama así, sus funciones, el retículo endoplásmico liso, porque se le llama así, sus funciones y características.
Otro organelo que se llama complejo de Golgi. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Por qué está ahí en la célula? ¿Qué hace? Los lisosomas, ¿qué hacen? ¿Cuál es su función? ¿Verdad? Ahí están. Las vacuolas, en el caso de células vegetales. ¿Qué son las vacuolas? ¿Cuáles son sus funciones? Cómo esas vacuolas, dependiendo de la concentración de agua o de la cantidad de agua que hay en la célula, así determinan ciertas reacciones entre la célula y el medio que rodea la célula. Los peroxisomas, que les menciono, que son organelos que degradan peróxidos y alcoholes, entre otros desechos metabólicos. El cuerpo está bien diseñado y hay desechos del metabolismo que tienden a causar daños en el cuerpo. Los llamamos radicales libres, en parte. Esos radicales libres causan muchos problemas en los órganos, en los tejidos. Entonces, debe haber una forma de eliminar esos desechos metabólicos. Y una forma de hacerlo es a través de peroxisomas, que son estos organelos importantes que nos desintoxican. Mitocondrias, organelos muy importantes desde el punto de vista energético de la célula. Y, por ejemplo, plástidos o plastos, importantes en el metabolismo de las plantas o de las células que tienen pigmentos fotosensibles. Igual los cloroplastos. El cloroplasto es un organelo que está en las plantas y que contiene clorofila, que hace posible la fotosíntesis y la producción de alimentos, como habíamos mencionado en algún momento. El citoesqueleto celular, que es cómo está formado, cómo está estructurado, ¿verdad? Que tiene diferentes filamentos o diferentes como varías de construcción que construyen ese esqueleto o ese andamiaje de la célula. Y ahí la forma como están configuradas esas fibras de proteínas, que son proteínas las que forman el citoesqueleto, cómo están orientadas esas fibras, esas proteínas en el citoesqueleto, y lo cual hace posible que la membrana celular sea como una estructura no rígida completamente, sino que sea semipermeable, que se pueda modificar en forma, ¿ya? Que pueda cambiar de forma, etcétera. Y aquí está bien explicado cada uno de esos componentes del citoesqueleto. Se habla de los cilios, de los flagelos, esas estructuras que ayudan a algunas células a moverse en el medio acuático donde viven. También organelos como los centrosomas y los centriolos, que son importantes en la reproducción de las células. La membrana celular propiamente, las cubiertas celulares, ¿verdad? De qué está formada la membrana o la pared celular, en el caso de aquellas células que tienen pared celular. Y entonces, eso es un resumen. Entonces, si usted se va a los libros, quiero mostrarle aquí en los dos libros. Este es el capítulo 4 de Audecir, aquí le habla de la célula. Entonces, si nos vamos un poco más abajo en el capítulo, usted va a encontrar, pues básicamente lo que decíamos, nada más que con más detalle. Y luego va a encontrar, por ejemplo, unas tablas. Mire, aquí se habla en detalle de los orgánulos que tiene una célula eucariota animal, por ejemplo. Aquí se están detallando prácticamente todos esos organelos. Ahí están. Más abajito está la célula eucariota vegetal. Y igual, ahí están todos los organelos que forman una célula eucariota vegetal. Y luego, mire, hay unas tablas. Esto está también en el libro de Solomon. Unas tablas que resumen también las estructuras celulares y sus funciones. Incluso en esta tabla del libro de Audecir se muestra en qué células están presentes estas estructuras. Algo sumamente importante de saber, ¿no? De conocer. Ahí está la tabla, una tabla muy buena, muy básica. Aquí habla del citoesqueleto y luego de los componentes del citoesqueleto, como vimos en esa presentación. Hay 3 componentes básicos del citoesqueleto en una célula eucariota y aquí se habla de ellos, sus características y cómo se observan, cómo se ven. Porque recuerden, ahora con el avance de la microscopía, hay microscopios electrónicos tan avanzados que nos han permitido ver
las estructuras del interior de la célula. Sabemos que esas estructuras están ahí en la célula, no son un invento, las hemos visto y la ciencia las ha estudiado y continúa estudiándolas, ¿verdad? Y los demás temas que vamos a desarrollar, funciones del ARN, la comunicación celular, etcétera. Aquí están describiéndose todas las funciones de los orgánulos celulares. Mire, aquí están retículo endoplásmico, aparato de Golgi, los lisosomas, cómo funcionan. Observen. Aquí se habla de la vacuola contráctil, de las vacuolas como organelo, de aquellos organismos que tienen vacuolas, cómo funcionan. Entonces, vea que la tarea no es simple, es bastante cosas que entender, leer, estudiar, para comprender mejor cómo está hecho usted. Porque entiéndalo así, aquí lo que usted está estudiando es cómo usted está hecho, cómo está construido y cómo usted funciona. O sea, entre más se conozca cómo funciona su cuerpo, desde la unidad más pequeña, desde la unidad básica, que es la célula, va a entender entonces de que todo lo que le ocurre a usted, todo lo que es usted, está determinado por las funciones celulares. O sea, nosotros somos un conjunto muy grande de células que interactúan al unísono, ¿no? Porque hay 200 tipos diferentes de células en el cuerpo humano, células neuronales o nerviosas, células hepáticas, renales, intestinales, células epidérmicas, etcétera, y cada una de ellas cumple una función distinta, pero complementaria a las funciones de las demás. Todo eso se entiende aquí. Por eso se estudia en un curso de biología, necesariamente usted tiene que estudiar las funciones celulares para entender mejor cómo funcionamos desde el aspecto celular. Todo se explica, todo lo que nos pasa a los seres humanos, toda nuestra vida, lo que pensamos, por qué actuamos como actuamos, la resistencia que tenemos a enfermedades o la debilidad que tenemos hacia las enfermedades. Todo, hasta el mismo comportamiento suyo como especie o como individuo, se explica entendiendo primero cómo funcionan sus células, cómo se comunican sus tejidos con otros tejidos en su cuerpo, sus órganos con otros órganos. Aquí mire también, es algo bien importante, arriba se fijó que estaban las estructuras de las células eucariotas. Aquí está la explicación muy detallada también, excelentemente detallada, de las estructuras de las células procariotas. Aquí se puede ver. Incluso hay microfotografías acá. Esto que está a la derecha son microfotografías reales, verdaderas, de procariotas fotografiados, ¿verdad? Con microscopios electrónicos. Entonces, es un magnífico capítulo, muy bueno, muy didáctico, excelente, muy interesante. Léalo, estúdielo. Y luego en el 5, la membrana celular, sus funciones, los movimientos de materiales entre la célula y el medio que la rodea, y las uniones celulares y la comunicación celular están explicados en este otro capítulo. Y si hablamos del libro de Solomon, en el 14, organización de la célula, todo lo que mencionamos de la estructura y función celular, y en el 15, la membrana, la comunicación entre una célula y otra, y el tipo de movimientos o los mecanismos como las células introducen hacia su interior nutrientes, comida, cómo la metabolizan y cómo al final se eliminan desechos, o cómo cuando las células producen, eh, mediante el anabolismo, producen enzimas o producen hormonas o producen otras proteínas, cómo esas moléculas salen de aquí, cómo el agua entra y sale, por qué, todo eso también está explicado en estos capítulos. No es una tarea fácil, es una tarea de mucha dedicación, pero es bueno hacerse una costumbre, hacerse un ritmo de lectura. No es fácil, eso lo sabemos, no es fácil, pero una vez que usted se acostumbre a leer diariamente, y a entender lo que está leyendo, porque no solamente es leer, sino que hay que sentarse, tomarse un tiempo después de leer o durante está leyendo
para poder darle análisis de lo que está leyendo, para entender lo que está leyendo y cómo aplicar eso que está leyendo y aprendiendo a la vida diaria, cotidiana, ¿verdad? Es importante. Eso se va dando naturalmente. Lo único que tiene que hacer es leer, nada más. Y leer con dedicación, con el objetivo de percibir lo que está leyendo, de entender lo que está leyendo. No lea como una obligación, lea más bien como una oportunidad para descubrir cosas que no sabe, que le van a ayudar en la vida profesional, pero también en la vida diaria, la vida cotidiana. Bueno, por hoy terminamos. Si alguien tiene una pregunta, alguna duda, con mucho gusto la contestamos. Y dejo el espacio de unos minutos para que si alguien quiere preguntar, pues pueda hacerlo sin ningún problema. Si les recuerdo, mientras si alguien tiene una duda la hace, les recuerdo que, bueno, hay que estar pendientes de los avisos que yo les envío por el chat. Si tengo algo que decirles, yo se los aviso por ahí. Con relación al examen y a los acumulativos, ¿no? Y sus notas, a ustedes ya les dio una nota el sistema de las cosas que ha estado haciendo como acumulativo del mismo examen. Pero el viernes, después de 3 días, digamos algo así, 3 días, de que se cierra un examen, entonces dejamos ahí como la opción de revisión, o sea, para que usted pueda ver si tiene duda en una respuesta o algo, ahí está, ahí va a estar la retroalimentación, de forma automática igual. Entonces, el viernes vamos a habilitar eso para que usted lo pueda ver. Y contestaremos dudas en la medida de lo posible, en la medida que se vayan presentando. Bueno, si no hay preguntas, entonces, faltan 3 minutos para las 3 de la tarde. Hay tiempo para quien tiene otra clase a las 3. La videoconferencia de la mañana igual se las voy a subir al terminar acá, junto con esta de ahora. No me resta más que decirles, sigamos adelante, pongámonos muy serios en esto, démosle tiempo a la lectura, y si tiene dudas, hágala siempre, utilizando los medios que ya establecimos, para que no se quede con esas dudas, porque las dudas carcomen el cerebro, ahí anda usted que ni dormir puede, por las dudas. Entonces, no tenga dudas, y no tenga miedo de preguntar tampoco. Pregunte lo que no sepa. Bien, entonces terminamos ahí. Nos veríamos hasta el día lunes. Que tengan buena tarde, buen día y estamos pendientes con cualquier aviso.